En Vivir Felizmente le daremos voz a aquellos que han experimentado desafíos en su salud mental y han encontrado el camino del crecimiento. Cada historia nos recordará que no estamos solos en este viaje y nos inspirarán a buscar el equilibrio en nuestra propia vida. Todos hemos tenido episodios que nos han alterado nuestra salud mental, porque tu salud mental tiene que ser siempre lo más importante de todo. Bienvenidos. Hola, hola, y muy feliz de estar en un nuevo episodio de Vivir Felizmente. Pero es que me la traje de Ciudad Quesada, la pasamos ahí por Zarcero, nos trajo queso, palmito, no nos trajo queso más, palmito, a mí está Silvia Porras, pero me traje a un mujerón desde la zona norte de nuestro país. Hoy tengo el gusto de estar con Cintia Miranda, y con solo verle, con solo topármela en la puerta, cuando entré, dije, uy, esta es de las que a mí me gustan, de estas mujeres que tienen así la chispa cuando ve. Bienvenida, Cintia. Gracias. Un placer, de verdad es un honor estar compartiendo este día con ustedes hoy. Bueno, de aquí aprovechemos al máximo todo lo que se pueda y lo que podamos compartir para el público, para las damas, para todo el mundo, para hombres y mujeres también. Lo que pasa es que me he especializado un poco más en damas, pero aquí es parejo. En de todo. Sí. Bueno, y es que Cintia es especialista en psiconeuroinmunología, ¿lo dije bien? Perfecto. Yo venía practicando despacio precisamente, y eso es una especialidad, bueno, yo debo decir que hasta ahorita la escucho, Cintia, dentro de la psicología, una subespecialidad, podemos decir. Es una subespecialidad, exactamente, es más inclinada a la medicina, ¿verdad? De hecho, yo, como te decía ahora, antes que conversábamos un poquito, rebelde siempre, me la encontré, me gustó mucho, ¿verdad? Porque es un principio realmente que se ha concentrado más en la parte médica, ¿verdad? Porque está realmente basada mucho en la endocrinología, ¿verdad? Y en el manejo del estrés y la afectación que tiene el estrés sobre el sistema inmunológico y cómo el sistema inmunológico se deteriora y nos vuelve propensos desde un resfrío hasta un cáncer, ¿verdad? Entonces estaba muy, muy médica toda la información, ¿verdad? Y hace 17 años pues empecé a investigar y empecé a buscar desde la psicología, pues, cómo podríamos dimensionarlo un poco más, porque sí, en Europa desde hace 30 años aproximadamente es vigente y se mantiene vigente. Entonces, bueno, conseguí todo lo que era la información y lo fuimos adaptando y realmente desde entonces, ¿verdad? Se empezó a crear un método y un aporte desde la tesis que se realizó desde la psicología. Entonces se empezó a trabajar esta área con estrategias de afrontamiento, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, es toda una parte médica, endocrinológica, nutricional, o sea, realmente incluye todas las áreas integrales del ser humano, la parte de la psicología que aportaba. O sea, nosotros como psicólogos, ¿qué podíamos hacer? Y precisamente ahí fue donde se empezó a hacer la investigación y se encontró ese portillo, ¿verdad? De las estrategias de afrontamiento, o sea, ¿cómo enfrento yo la vida? Y eso va a determinar si yo enfrento situaciones positivas o negativamente y cómo afecto mi vida, ¿verdad? ¿Cómo la modifico? Entonces, el eslogan que he trabajado desde hace tiempo y que es lo que más me apasiona realmente es: nosotros somos entes creadores de nuestro propio proceso de curación. Si bien es cierto, tenemos cientos de especialistas en todas las áreas ahora, pero yo soy ente cooperador y creativo de mi propia curación. Entonces, al ser un ente activo, me involucra en los procesos y me hace responsable de los procesos, ¿verdad? No estoy obligada a que me den solo un medicamento o a seguir instrucciones de otros, sino que yo me vuelvo parte activa de eso y eso lo modifica todo, ¿verdad? Pero para hacer eso, tenés que tener definitivamente bien trabajados algunos aspectos psicológicos de tu vida y empoderar, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de ese tema. Exacto, ahí vamos con esa palabra que cada vez que yo escucho esa palabra de empoderamiento, híjole, es como, ay, hablemos de empoderamiento, qué bonito. Y es que, bueno, Cintia tiene un proyecto que se llama Proyecto Fénix en la zona norte, en Ciudad Quesada, Cintia, y es un proyecto precisamente para las mujeres, por el momento, dijimos por el momento, para las mujeres, para ayudarles, Cintia, ¿a qué? A empoderarse, a seguir, ¿verdad? Give me the power, como dice la canción, literal, ¿verdad? Exactamente, y es un proceso, es realmente un método. El grupo está basado en un método que son 3 etapas realmente. El método se llama AEL, ¿verdad? Que es autoconocimiento, empoderamiento y liberación, ¿verdad? Si no te conoces, si no sabes quién eres,
si no sabes cuáles son tus virtudes, tus debilidades, tus altos, tus bajos, es muy difícil poder empoderarse, ¿verdad? Entonces, primero trabajamos, esto se trabaja tanto individual como grupalmente, ¿verdad? Pero primero se hace un trabajo total donde la persona diga, bueno, esta soy yo, ¿verdad? Con todas mis áreas bien definidas, y una vez que yo defino quién soy yo, tengo el poder, porque eso es lo que se adquiere realmente, el poder de decir, yo tomo decisiones en mi vida, yo cambio cosas en mi vida, aparto, sumo, ¿verdad? Hago una serie de movimientos importantes porque sé quién soy ahora y para dónde voy. Y esto nos lleva a la tercera etapa, que es la más maravillosa, que se llama liberación. ¿Verdad? Y no es que los problemas se fuman, no, jamás, eso no, la malla no existe de esa, A ese nivel, a ese nivel no existe, pero sí, realmente nosotros a través de este proceso de autoconocernos y de empoderarnos, logramos liberarnos de muchísimas cosas. Y ahí es donde aprendemos nuevas estrategias de afrontamiento para vivir la vida, ¿verdad? Con mejor calidad. Siempre apuntando a este tema, la calidad de vida, que es un tema que todos hablamos, que todos decimos que, bueno, información sobra sobre estos temas. Y lo que pasa es que en algún momento yo dije, sí, sobre información, pero el asunto es cómo. ¿Verdad? A veces no nos dicen el cómo. Es como cuando uno va a una charla sobre disciplina, ¿verdad? Y uno va todo emocionado y le dicen 1000 teorías, pero nadie te dice cómo. Entonces, hay que trabajar en eso. Eso me recuerda, y perdón que me da risa, es que me acuerdo de un momento en mi vida en que alguien me decía, Silvia, es que vos tenés que fluir. Y entonces yo me acuerdo de ese momento, yo, pero sí, ¿cómo eso? ¿Cómo hago yo para fluir? O sea, ¿qué es eso? Empezando por ahí, ¿qué es eso? ¿Cómo que fluya? ¿Verdad? Entonces, yo me acuerdo, yo creo que mi cerebro hizo así, pip, 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 ¿verdad? Adentro, decir cómo uno podría cambiar ciertos pensamientos de que uno tenía o que tiene arraigados muchísimo para poder avanzar en la vida, Cintia. Y vos, bueno, vamos a ver, dentro de ese proyecto que cuando estuve leyendo un poquito, me encantó porque vos coges un grupo de personas, de mujeres, y las llevas por un método que vos, digamos que, vamos a ver, es tu método. El bebé. Es tu bebé. Yo, Es tu hijo. Sí, es de creación, es de autoría propia. Si bien es cierto, está pues obviamente basado en teorías reales, psicológicas, ¿verdad? Ella no está bateando, Sí, queremos sí, decir en ese exactamente. sentido, no. Está basado realmente en el humanismo y en el existencialismo como tal, ¿verdad? Y pues, se le dio una pincelada y se trabajó en lo propio. De hecho, tiene técnicas y tiene métodos y tiene algunas características que son creación totalmente propia, ¿verdad? Que se trabaja con las mujeres, entonces son herramientas. Yo les digo a las chicas cuando empiezan un proyecto, consíganse en un cuadernito bien bonito, o sea, todo es un tema de autorregalo, ¿verdad? De ser amorosos con nosotros mismos, porque la relación primero empieza con nosotros, ¿verdad? Muchas veces buscamos ayuda terapéutica porque necesito llevarme bien con mi pareja, necesito llevarme bien con mis hijos, con mi jefe, pero ¿cuándo empezamos el proceso conmigo? A ver, ¿cuándo? ¿Verdad? Y entonces, bueno, todo esto está basado precisamente en esa relación vamos a ver, yo le llamo así de autoenamoramiento, ¿verdad? Yo me tengo que enamorar de mí misma para estar convencida de que puedo obtener lo que yo quiero, que no hay límites realmente, y no los hay. De hecho, es increíble porque este ha sido todo un proyecto que ha sido lucha, porque desde el tema de la especialización, ¿verdad? Es un área que no está reconocida en el país, ¿verdad? Entonces ha sido una lucha y Fénix inició increíblemente en Europa Central. Para Fénix, el primer grupo de Fénix se fundó en Viena, en Austria, ¿verdad? Entonces allá tenemos grupo en Budapest, tenemos grupo en Suiza, ¿verdad? Y queremos seguir abriendo, ¿verdad? Y son mujeres de habla hispana, ¿verdad? Que se han ido en algún momento por trabajo, por situaciones diversas y se encuentran allá. Incluso hay muchas mujeres que se han casado con extranjeros, ¿verdad? Y han sido abandonadas, entonces se quedan como atrapadas en una situación en un país con hijos en habla extranjera, complicado, ¿verdad? Y entonces, bueno, abrimos este espacio y allá nació Fénix, y después de que se abrió en Europa Central, se vino y se abrió en Costa Rica. En Costa Rica. En Costa Rica, exactamente. Entonces, con éxito también, por dicha, gracias a Dios. Me encanta. Decime una cosa, cuando vamos a ir hablando de esas etapas que ya hemos venido como haciendo una pinceladita. Cuando vos llegas y en tu grupo, y vamos a hablar de tu grupo propiamente sin decir nombres y apellidos ni nada,
Pero ¿qué tipo de mujeres? O sea, cuando vos decís, uy, es que estoy empezando este proyecto y veo todas aquellas personas, ok, ¿qué nos falta a nosotros como mujeres en la parte del reconocimiento o del autorreconocimiento? Citando un poco a la parte de las etapas de... Te voy a responder desde el inicio. ¿Qué tipo de mujeres? Tenemos de todo tipo y es una maravilla porque tenemos desde chiquillas de 14 años, en algunos momentos para ciertas reuniones lo hacemos abierto y las invitamos a todas, dependiendo del tema, segmentamos, pero tenemos chicas desde 14 años hasta 75 aproximadamente, ¿ok? Es un grupo etario bastante amplio. Sí. Tenemos desde mujeres empoderadísimas, ¿verdad? Que son amas de casa, que son mujeres lideradas, ¿verdad? Que son líderes de su propio hogar. Tenemos doctoras, tenemos ingenieras, tenemos dentistas, de todo, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que ha hecho al grupo consolidarse. Y yo se lo digo desde el inicio, chicas, sí, el tema entre las mujeres es muy complicado porque nosotras entre las mujeres, si ustedes me perdonan la expresión, nos damos duro. Ah, sí. Nosotras las mujeres, ¿verdad? A veces es por donde más nos agredimos en algunas circunstancias. Entonces, yo les digo, tal vez aquí no encontremos a la mejor amiga, porque si bien es cierto, ya todas tenemos amigas, tenemos una vida, tenemos muchas cosas hechas, pero yo digo, aquí van a tener hermanas, ¿verdad? Somos hermanas, somos sororarias en ese sentido. Entonces, sí, eso es lo que nos falta como mujeres en primera instancia, tener respeto por nosotras mismas y por otras como mujer. Aquí nadie juzga a nadie. Yo se los he dicho muchas veces, si aquí una tiene una vida doble, triple o cuádruple, es muy problema de ella. Aquí nadie la juzga. Si aquí alguna se dedica a X o Y cosa, ninguna la va a juzgar. Si viene vestida de alguna forma, si aumentó, si bajó de peso, aquí no se juzga a nadie. Aquí somos todas exactamente iguales. Y eso es lo que como mujeres en sociedad yo creo que nos falta, aprender de ese respeto. Pero sobre todo en Club Fénix, y aprovecho para mandarle un saludo a mis chicas hermosas, la verdad, ellas aprenden el tema del autorrespeto a sí mismas. Se aprende el tema de sacar un espacio para regalarse a sí misma, para crecer, para capacitarse, porque nosotras, pues si bien es cierto, trabajamos todas estas etapas que les mencionaba de autoconocimiento, empoderamiento y liberación, se les lleva también profesionales de otras áreas para que ellas aprendan, para que crezcan. Hace un tiempo, y aprovecho para saludar a Joana Chacón, ¿verdad? Joana Chacón fue el primer trasplante en este país simultáneo de corazón y pulmones que se hizo hace un año aproximadamente, y ella nos dio su testimonio, ¿verdad? De cómo era la vida de ella antes, cómo es ahora después de ese trasplante. Entonces eso les empodera muchísimo más conocer ese tipo de historias. Les tratamos de dar herramientas de todo tipo y que ellas entiendan que indistintamente de su condición académica o de su condición social o de la condición que sea en la que estén, se tienen entre ellas, ¿verdad? Y ellas se apoyan y se cuentan. De hecho, nosotras tenemos un chat, ¿verdad? Y en el chat las chicas a veces dicen, hoy amanecí, ¿verdad? Y entre todas, bajoneada, exacto, ¿verdad? Amanecí por los suelos y entre todas se motivan. Igual cuando una tiene un proyecto, mire, chicas, es que estoy nerviosa porque hoy voy, ¿verdad? Tenemos una ingeniera de estos, fue a un programa y estaba fascinada y entonces todas la apoyaron y cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces es muy rico porque es bajo ese principio, ¿verdad? Sin ser una feminista extrema, porque no, ¿verdad? No comparto esto, creo que hombres y mujeres son algo maravilloso, ¿verdad? De hecho, yo tengo 3 hijos varones, entonces me encanta este tema de ser mujer, pero respetando también al varón y dándole el lugar al varón que le corresponde en todo momento. Cintia, ¿y por qué nos cuesta tanto a las mujeres ser sororarias? O sea, ¿por qué nos cuesta a nosotros? Y vamos a ver, y estamos diciendo porque vamos a hablar un poco más de nosotras las mujeres. ¿Por qué nos cuesta tanto entender que juntas somos mejores? O sea, que individualmente brillamos, porque cada quien brilla, pero juntas encandilamos. Y le decimos al sol, es más, opúltese, porque la guardamos nosotras. Exacto. ¿Por qué? ¿Qué característica podemos decir? Y tal vez a grosso modo, porque cada persona cada quien es individual en su forma de ser, en su forma de crianza, y en todo lo que conlleva un poco la formación de carácter. Pero ¿por qué a nosotras nos cuesta entender que siendo precisamente respetando a esta mujer que está a la par mía, motivando a esta persona,
que si es más inteligente que yo, bueno, buenísimo, Maravilloso. maravilloso, porque yo voy a aprender más de esta persona, pero no la critico. O sea, porque ¿qué es más fácil criticar, Cintia? ¿Qué es lo que pasa realmente en ese sentido? Yo creo que ha sido una cuestión de normas sociales, ¿verdad? Que nos han inculcado muchas veces, y de alguna forma es como que yo tengo que ser mejor, más bonita, tengo que tener más, tengo que tener mejores cosas, ¿verdad? Entonces creo que hay comportamientos muy egoístas, ¿verdad? Que a lo largo, como un arquetipo, ¿verdad? Que a lo largo de las generaciones se ha ido instaurando, donde pareciera que las mujeres son enemigas más bien entre ellas, ¿verdad? Donde pareciera que el tema de apoyarse e integrarse para ser mejores personas, ¿verdad? Y de autoprotegerse de alguna forma cuando pasa algo, más bien cuando le pasa alguna situación a alguna mujer, la misma mujer es la que le expone y la que se burla, ¿verdad? Y para muestra un botón con el tema de redes sociales ahora, ¿verdad? Donde se exhibe una competencia tremenda, donde yo tengo más, yo tengo menos, yo tengo mejor cuerpo, yo tengo mejores cosas, tengo mejor pareja, y creo que este tema de la competencia, ¿verdad? Sin considerar lo que uno se puede potenciar como mujer cuando está unida, es lo que hace que no seamos sororarias, ¿verdad? No hay como cabida de ese espacio hasta que usted lo empiece a experimentar, ¿verdad? Porque yo le voy a decir que muchas mujeres que me han llegado, y al principio ha costado adaptarlas al tema, y hay que decirles a veces, bueno, ok, aquí las normas son estas y las reglas son estas, y aquí esto no se permite. Entonces, creo que es un principio de reeducación que tenemos que tener porque venimos acostumbradas a, perdón, insisto, la expresión, a serrucharnos el piso entre nosotras. Así, usted puede escribir las palabras que usted quiera, que es un podcast y que es relajado y que no pasa nada, y ahí pedimos perdón. Maravilloso. Pero es este tema, ¿verdad? Un proceso que ha sido arquetípico, que ha sido heredado de generación en generación, donde nos saboteamos a nosotras mismas. Y el poder que tenemos como tal es increíble, ¿verdad? Y el poder que tenemos para apoyarnos y el poder que tenemos para hacer que la otra entienda, mira, por ahí se pasan y asustan y es horrible, pero se logra, se sale adelante, ¿verdad? Y el tema de una de las cosas en las que yo más creo es el tema de poder transformar el dolor, ¿verdad? Las etapas de sufrimiento de la vida, los momentos de sufrimiento en la vida, tenemos que tener la capacidad de transformarlos y entenderlos como esa posibilidad que nos permite subir de nivel, ¿verdad? Y cuando estamos acompañadas por mujeres, se potencia aún más, ¿verdad? Pero ese es mi principio de vida, esa es la razón por la que soy, ¿verdad? Por la que me dedico a lo que me dedico, por la que lucho, ¿verdad? Aunque a veces parece que no hay mañana, pues siempre se abre una posibilidad, pero creo, como decía ahora que estaba conversando un ratito, si nosotros creemos, ¿verdad? Que la felicidad está en una montaña, ¿verdad? No corresponde, la vida es ese proceso donde a través del sufrimiento, de las pruebas, de los momentos difíciles, ¿verdad? Nos vamos perfeccionando, somos una escultura perfecta, ¿verdad? Precisamente el que nos pola la vida es a lo que le tenemos más miedo muchas veces, porque nos da miedo el dolor, nos da miedo exponernos al sufrimiento, nos da miedo enfrentar muchas cosas y por miedo a veces decimos, no, ya yo soy muy viejo para otra carrera o para estudiar siquiera, ¿verdad? Entonces, en el grupo Fénix ha habido chicas que se han graduado de sexto grado, chicas que se han graduado de colegio, y están empezando a estudiar una carrera. Saluditos a Carlita, ¿verdad? Porque es una de mis pacientes que yo más admiro, porque ella decidió estudiar y decidió salir adelante y ahora está estudiando una carrera universitaria, ¿verdad? Y Carlita no me va a dejar mentir cuando ella decía, no, que va, ¿verdad? Y bueno, parte del proceso fue decir, no, como que no, sí se puede. Sí puedo, ¿verdad? Y me asusta y me da temor, y así como ella miles, ¿verdad? Y me da temor y me da susto, y bueno, a mí me tocó aprender inglés después de los 40 años. Me tocó. Do you speak English? Es una verdad que todavía me frena, y estoy en proceso. Y estás en proceso de aprendizaje. I love the English. Oh, sí, muy bien. So important for the life. But, sí, pero el punto es que son miedos, ¿verdad? Y me acuerdo que mi mejor amiga estudiaba en el centro cultural, y
Y cuando ella llegaba a jugar conmigo, los papás llegaban y le decían, Ani, ya te tienes que ir, ¿verdad? Porque vas para el centro cultural. Y ella me decía, qué dichosa usted se queda, ¿verdad? Y ella era la que estaba teniendo el gran beneficio, ¿verdad? Entonces, sí, ella yo aprendí inglés desde muy pequeña y yo con el trauma toda la vida. Y cuando me tocó y me dijeron, bueno, tienes que ir a hacer una presentación y la tienes que dar en inglés. Y yo dije, ay, espere, ¿cómo es en inglés? ¿Verdad? Y entonces fue todo un reto. Y entonces ya a los 40 matriculé en el famoso centro. Bueno, ahí no hay que hacer propaganda, pero ahí estamos terminando todavía y es todo un reto y es simpaticísimo porque miedo, sí, claro, miedo. Pero las veces que me ha tocado estar en el extranjero y me ha tocado hablar en inglés porque no tengo otra opción, él fluye. Es más, tengo una anécdota increíble que me pasó viajando post pandemia, ¿verdad? O sea, cuando cambiaban las normas en los aeropuertos, yo iba para Viena, iba a dar una conferencia que realmente era importante, y cuando llegué al aeropuerto de Viena, se me pararon a la par dos militares altísimos, ¿verdad? Y me empezaron a hablar en alemán, y yo no, alemán, no, inglés, poquito, ¿verdad? Maritas. Y entonces me dijeron, no puedes entrar porque Costa Rica hoy, yo llegué a las 7 de la noche, de la tarde, vaya. Y entonces me dijeron, a las 9 de la mañana de Costa Rica fue declarada zona de riesgo, o país de riesgo, no podía entrar. Entonces yo, bueno, ¿qué hacemos, verdad? Y en inglés limitado, ¿verdad? Y entonces me decían, no, tiene que devolverse. Y yo decía, no, ¿verdad? Y entonces empezaron a hablar entre inglés y alemán, entre ellos dos, y me decían, no, es que hay solo 3 excepciones. O que se te murió alguien y venís para acá, o que tenés un hijo acá y tenés que solventar algunas situaciones, o que vengas para algo excepcionalmente especial, ¿verdad? Y entonces yo iba a dar una conferencia en una de las salas de la Organización de Naciones Unidas, ¿verdad? Precisamente sobre el COVID para trabajar con profesionales de alto nivel para ver cómo manejaban el estrés en esta situación de pandemia, ¿verdad? Y yo tuve que explicar eso en inglés. Y fluyó, yo no sé cómo, pero fluyó, y yo más me decía, pero tenés una carta, sí, yo tengo una carta, tengo esto, y es que una carta la hace cualquiera, ¿verdad? Y entonces casi que me pusieron a dar la conferencia, ahí mismo en el aeropuerto, y yo decía, hey, vámonos, y salió, y fluyó, y yo creo que no me salió tan bien como cualquier otra que he dado, pero al final fue un tema donde me dijeron, no, bienvenida a nuestro país, y esto se puede justificar, paz. Y yo pasé, me acuerdo que yo di 2 pasos, me senté en una silla y me ataqué a llorar porque había sido, ¿verdad? O sea, había tenido contratiempo desde que salí de Costa Rica en todas las escalas que tuve, precisamente por el tema del COVID. Pero al final, creo que era porque lo que venía era muy grande, ¿verdad? Y hay fuerzas a veces que no les gusta eso, y te frenan. En ese mundo, el paso un poco de ahí. Dentro de los pasos precisamente está la parte de empoderamiento, me dijiste, empoderamiento. Es muy fácil, bueno, es que usted a veces le dicen, usted tiene que empoderarse, ¿ok? ¿Cómo? O sea, vos decime cómo yo me empodero, porque no hay una receta, o si hay una receta, o cómo, tratamos de crearla. Exacto, vamos a eso. ¿Cómo yo le digo a una mujer que de alguna manera tiene que empoderarse? La parte con autoconocimiento me parece ahorita, en este momento, me parece, claro, yo tengo que autoconocerme para poder empoderarme también, de alguna manera, porque me voy a conocer y me voy a aceptar y voy a ver mis características. Silvia, vos sos así, o tienes esto. Ya una vez que yo entiendo que tengo, entonces ahí yo asumo, yo estoy diciendo algo que yo tengo entendido. Asumo que aquí voy a lograr de las cosas que yo tengo talentos y voy a empoderar mis talentos, pero es que defectos yo detesto decir. Esa palabra no me es muy fea. Mis carencias emocionales, activas de todo tipo. Exacto. Mis carencias, yo también debo empoderar mis carencias, porque yo también tengo que jugar con las dos cosas. Así es, eso más hay que trabajar. Exacto. Voy a permitirme responder muy atrevidamente, porque creo que no hay una receta todavía para eso, pero hacemos el intento. Por lo menos la forma en la que yo lo trabajo es la siguiente, a través como bien dices del autoconocimiento, esa es la primera etapa, ¿verdad? Entonces, al desmenuzar quién soy yo, con mis virtudes, con mis debilidades, con mis áreas potenciadas, cuando entramos al área, ¿verdad? Cuando caemos en la etapa de empoderamiento,
trabajamos con el tema de los patrones ancestrales. Porque ahí justamente es donde muchas veces yo no sé cómo empoderarme. Porque yo vengo, vamos a ver, todos tenemos la convicción de que tenemos que hacer cambios, pero cuando llegamos a ese cómo, los fantasmas suelen asomarse. Y yo tengo estilos de formas de ser, ¿verdad? Y estilos de aprendizaje que se han instaurado desde edades muy tempranas en mí, ¿verdad? Entonces, una de las técnicas más importantes que ocurre en la segunda etapa es trabajar con esos patrones. Entonces, hay una técnica de diseño propio donde se trabaja con esos patrones y la gente puede identificar más o menos con el proceso. Pues nosotros formamos nuestra personalidad según diferentes teorías, ¿verdad? En un aproximado entre los 4 y los 12 años aproximadamente. Entonces se hace un trabajo o el paciente con el grupo donde se le lleva un poco a ese momento de su vida con una técnica específica, ¿verdad? Se trabaja en ciertas áreas, ciertas cosas, se les ubica en ese momento de la vida, se les hace preguntas claves, bueno, cómo reacciona, cómo serían sus amigos, cómo escoge sus relaciones, cuáles son sus carencias, cuáles eran sus frustraciones, cómo reaccionabas a esas frustraciones, ¿verdad? Entonces, básicamente se detalla, se trabaja muy bien el cuadro, pensando en esa etapa de la vida y después se les dice, ¿verdad?, que respondan ciertas preguntas, pero pensando en una etapa más moderna y después se hace un cruce de información y las personas de repente dicen, Dios mío, me casé con mi mamá. Dios mío, mi esposa tiene la personalidad de mi papá, de todo lo que no me gustaba. Yo estoy relacionándome justo con la gente que más he tratado de repeler en mi vida. Y ahí es donde la gente se empieza a dar cuenta que producto de sus patrones de vida seguimos haciendo a veces las mismas escogencias y tomando las mismas decisiones de forma muy, muy, muy inconsciente, ¿verdad? Sobre situaciones y ahí es donde, claro, no lo logramos. Entonces, donde yo rompo con eso y me doy cuenta, ahí es donde se rompe la primera barrera y yo me empiezo a empoderar y digo yo, ok, esta situación deja de tener control sobre mí y yo paso a tener control sobre ella. Y ahí empieza el proceso de empoderamiento, donde yo doy la vuelta a la situación y le digo, ok, no, la que manda aquí soy yo, la que tiene el poder de dejar de escoger relaciones tóxicas soy yo, porque si yo puedo entender por qué las escojo y puedo entender que lo que me generaba mariposas en mi estómago cuando veían fulanito no era precisamente el tema de que fuera mi media mitad. Palabra que detesto, porque yo creo que nadie es la mitad de nadie. Nadie en la mitad de nadie. Tenemos que buscar gente que nos complemente, no, sino que nos potencie. Que nos potencie, que nos acompañe. Que nos acompañe en el camino de la vida. A mí me encanta la frase de compañero de vida, compañero de viaje, ¿sí? ¿Verdad? Porque no es media naranja, no somos el medio de nadie, pero volviendo al tema, es eso, donde yo me doy cuenta y yo digo, claro, ¿por qué? Porque el cerebro en medio de sus grandes capacidades, ¿verdad? Él es simple en algunas cosas. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien, de repente le vemos y decimos, me gusta, me llama la atención, pero lo que está identificando muchas veces nuestra psique es una serie de comportamientos que no son familiares, y eso no quiere decir que sean buenos o malos, ¿verdad? Entonces, cuando identificamos esos patrones, de repente, entre lo que nos parece familiar, puede estar precisamente una relación tóxica, una relación de agresión, una relación de codependencia, y entonces, claro, me parece familiar porque el tipo tiene, o la persona tiene estas características y automático, es como unas antenitas, ¿verdad? Y es como un ganchito y usted engancha con esa persona, claro, porque te llenó hasta una carencia afectiva que podías tener, pero es una carencia y es un comportamiento hasta patológico en algunos casos. Sí. Entonces eso no nos permite a nosotros empoderarnos, sino que la otra persona o la otra relación, y esto aplica para relaciones de pareja, de amigos, laborales, de todo tipo que te puedas imaginar. Entonces nosotros nos aliamos con los que lo que nos parece familiar, y si eso no está bien, y si yo no tuve una buena historia en mi vida que me haya permitido ser una persona sana, yo voy a seguir viviendo patrones y viviendo una vida, ¿verdad?, que normalmente termina a veces en situaciones complejas. Entonces yo me siento que la vida me está sobrepasando. Cuando yo empiezo a tener conciencia sobre ese tipo de situaciones y tengo la capacidad de tomar eso y decir, no, es que justamente eso que me gusta de ese chico es precisamente, ¿verdad? Entonces, al hacer conciencia de eso, yo tomo el control, ¿ves? Entonces, el mismo principio que estábamos hablando al principio, el mismo principio de la psiconeuroinmunología, yo me vuelvo ente activa de mi propio proceso de curación, ¿verdad? Porque
las relaciones tóxicas suelen enfermarnos, Totalmente, ¿verdad? Entonces, totalmente. ese es uno de los principios activos más importantes del tema del empoderamiento, tener control sobre mis patrones. Y si ya me conozco y si ya tengo un montón de herramientas, entonces vamos juntando una serie de situaciones que me permiten pasar a ser dueña de mi personalidad, de quién escojo, con quién me junto, cómo decido. Y si bien es cierto, no es infalible, pues me da un margen de ventaja por encima de alguien que no sepa esta información. Y en una forma rápida, ¿existe el empoderamiento negativo, Cintia? Buena pregunta, porque sí hay gente que es como una pila, ¿verdad? Hay gente que se empodera de formas equivocadas, ¿verdad? Es como el liderazgo negativo, ¿verdad? Existe el liderazgo, pero es un líder negativo, y el líder negativo te lleva a hacer cosas equivocadas. Entonces, por ende, yo diría que sí hay gente que se empodera en negativo, ¿verdad? Y puede tomar decisiones equivocadas, puede irse por el camino. Ahora, creo que nadie pues, tiene la verdad absoluta sobre lo que es bueno, mal, negativo, positivo, pero solemos identificarlo en términos generales. Pero sí, creo que puede haber gente que se puede empoderar en negativo, y ahí hay que tener cuidado con quién es el líder que le está llevando. Ok, que eso es una parte donde uno también tiene que tener un autoconocimiento para poder decidir qué sí, qué no. ¿Adivina qué? Se nos fueron en los 30 minutos del podcast increíblemente, o sea, aquí fluye el tiempo, uno no se da cuenta en qué momento, pero he disfrutado muchísimo. En un momento mencionaste el tema de fantasmas. Esos fantasmas que llegan a nuestra vida, aunque tengamos un nivel tal vez de autoconocimiento, de empoderamiento, los fantasmas nunca dejan de visitarnos, Cintia. Yo siempre he dicho, y eso es algo que yo siempre me digo de los fantasmas, que esos fantasmas muchas veces son aquellos los que quieren debilitarme precisamente en esa actitud y en esa fuerza que uno tiene. Entonces yo digo, bueno, llegan los fantasmas, de repente converso con ellos, pero no mucho tiempo, porque adiós. Tomo cafecito. Y me tomo el café, los conozco y que te vaya muy bien. Pero no siempre uno está bien, que eso es importantísimo, y lo hemos dicho siempre en otros podcasts, porque muchas veces no vamos a estar en un nivel top, así pila, como dijiste, todo el tiempo. Vamos a tener nuestros momentos down o nuestros momentos de bajón, de bajonazo, son necesarios, porque cuando pasa eso, yo siempre, cuando pasa eso, uno llega a autorreflexionar, ok, sí, un momento, y eso lo digo yo muy personal, ok, ¿qué está pasando? ¿Cómo vas a resolver esto? ¿Y cómo vas a lidiar con eso que estás sintiendo en este momento? No sé si lo hago bien o mal, pero de las cosas que he aprendido precisamente en la vida, y he aprendido gente así como vos. Yo de verdad estoy encantadísima de haberte conocido. ¿A que sí, la Francisco? Francisco, gracias por haberla traído esa chiquita, ¿verdad? De verdad que ha sido un disfrute, y se me fue así la media, un poquito más ya, de este programa, pero espero tenerte en otro episodio más de Vivir Felizmente. Gracias, yo feliz, encantada, pues aquí estoy para servirles de verdad, y recuerden, hay que luchar por lo que se ama y no es negociable, se consigue y punto, ¿verdad? Siempre y cuando nos mantengamos dignas e íntegras, es el principio básico. Dignas e íntegras, me gusta y me voy con eso. Muchísimas gracias, Cintia, ha sido un gran placer, de verdad. Muy amable. Hasta luego. Bueno, y nos vemos en otro episodio de Vivir Felizmente. Hasta luego. Hasta luego, gracias por todo. Este espacio es patrocinado por Saicus, la división de marcas de Calox, división inspirada en la ciencia, la medicina y el ser humano.